Estimados amigos, buenos días. Una vez más les saludamos a través de su canal en línea Acimar TV desde Guayaquil junto al Puerto Santana, a orillas del río Guayas. Un buen día para todos quienes nos escuchan en Ecuador, buenas tardes, buenas noches para quienes estén en diferentes latitudes del mundo. Les saludamos fraternamente. En esta ocasión, Acimar TV, como parte de la empresa Acimar, que es una empresa que brinda servicios de asesoría y consultoría para la actividad marítima para todas las empresas públicas como privadas, para mejorar las condiciones de operatividad tanto en el tema logístico, administrativo y legal. Esta es Acimar, una empresa que nace en el Ecuador hace 2 años y pone a su disposición los servicios marítimos integrales. En esta ocasión vamos a hablar del canal de acceso seguro a Guayaquil. Para eso contamos aquí con la presencia del señor comandante Temi Mantilla y el señor capitán Pablo Suárez, quienes nos van a hablar de cada una de las actividades que desarrollan en sus empresas, y para eso yo quiero ponerles de antemano un marco referencial sobre lo que vamos a hablar. Voy a empezar un poco con la historia del puerto de Guayaquil. Ustedes recordarán que para 1761 se le declaró a Guayaquil como astillero real. Posteriormente, en 1780 aproximadamente, se le hace una capitanía subordinada a la capitanía del Callao. En lo posterior, en la época republicana ya, en 1836, el presidente Vicente Rocafuerte hace el reglamento de guardacostas con el propósito de controlar las actividades en el mar. Para 1910, el presidente Eloy Alfaro hace el reglamento de la Policía Marítima, y en 1944 se crea el Código de Policía Marítimo, que después, en la década de los 60, se codifica. Ahora tenemos una nueva ley, una ley orgánica de navegación que fue aprobada el año 2020. Todo esto les comento porque la actividad marítima en el Ecuador ha estado siempre presente desde épocas ancestrales. Ustedes recordarán que la cultura Valdivia realizaba viajes ya en esos tiempos, y existen vestigios, existen estudios de los resultados que encontraron en cerámica, especialmente en las costas de México, procedentes de la cultura Valdivia. Entonces eso nos da mucho que pensar cómo está vinculada la sociedad ecuatoriana al mar. Posteriormente, con la venida de los españoles, el comercio se desarrollaba especialmente con Guayaquil, y siempre el acceso fue por el río Guayas, hasta 1950, que el comandante Luis Jarrín realizó los estudios de batimetría y propuso una nueva ruta para el canal de acceso, que era por el Canal del Morro, en donde funciona ahora el puerto marítimo de Guayaquil. Entonces, todo este contexto nos marca el desarrollo marítimo del Ecuador. Pues a partir de ahí, a partir de 1958, que empieza la Autoridad Portuaria de Guayaquil y el desarrollo del puerto de Guayaquil, se fueron generando muchos negocios y servicios conexos, ¿no? Como es el transporte marítimo. Es así que tenemos que en la década de los 70, con el boom petrolero, esto alcanzó niveles interesantes. Aquí tenía yo registrados unos datos que les pongo a su disposición. Entonces, se inició la construcción del oleoducto en el 70, ¿no? Con el boom petrolero, y los buques en ese momento concentraban alrededor de 40.000 toneladas de registro bruto, con 8 buques apenas. En 1992 esto creció a 45 buques de bandera nacional y 337.000 toneladas de registro. Hoy por hoy, el puerto, mejor dicho, los buques internacionales que arriban al Ecuador es de aproximadamente 3.582 naves a todos los puertos del Ecuador, de las cuales 1.763 han arribado al puerto de Guayaquil. Son naves comerciales no petroleras. De esas 1.763 naves comerciales no petroleras, el 70% han arribado al puerto de Guayaquil, es decir, a los puertos concesionados de APG y los puertos privados de esta ciudad. Se evidencia pues con ello
la importancia que tiene este canal de acceso para el desarrollo económico del país. Entonces, mirado este contexto, voy a dejar con ustedes a nuestros invitados. Antes, Javier, por favor. Hola, buenos días, queridos amigos. Qué gusto tener otra oportunidad de hablar de aquello que llevamos en nuestras vidas y en el corazón. Hablamos de la realidad marítima de nuestro país y el día de hoy hablar del motor que impulsa el comercio exterior del Ecuador. Como bien lo dijo Alex, el 70% de los barcos internacionales que entran al país entran al puerto de Guayaquil. Por lo tanto, del 90% del comercio internacional que se mueve a través de vía marítima, el mayor porcentaje se mueve a través del puerto de Guayaquil. De ahí la importancia de darle este espacio al puerto de Guayaquil. Como muy bien lo dijo Alex, tenemos el día de hoy la presencia de dos referentes en el ámbito marítimo. Pablo Suárez, ¿no es cierto?, que lleva más de 25 años en la actividad, conoce muy bien cuál ha sido la historia, la realidad técnica del canal de acceso de Guayaquil, y el comandante Temi Mantilla, que en el área técnica de todo lo que son sistemas de ayudas a la navegación, sistemas que aportan a la seguridad de la vida humana en el mar, representa una de las empresas que se encuentra en los primeros niveles a nivel nacional e internacional. Entonces, para nosotros es un gusto poder hablar hoy día del canal de acceso de Guayaquil, tal como lo dicen los jóvenes en los memes, expectativa ver su realidad, dónde estamos ubicados al día de hoy y cuánto aspiramos que el canal de acceso al puerto marítimo de Guayaquil crezca todavía. Es importante tener en conciencia que mientras buques más grandes, mientras mayor cantidad de naves, mientras más eficiente sea el transporte marítimo al puerto de Guayaquil, más barato va a ser el transporte y mejores oportunidades van a tener los exportadores del país para sacar su producción. Entonces, un elemento vital en el comercio exterior del país, en la productividad del país, es las vías marítimas. La más importante al momento actual, el puerto de Guayaquil. Por lo tanto, nos vamos a centrar en eso, en el primer espacio, y después vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con las ayudas a la navegación como un aporte a la seguridad de la vida humana en el mar, en esta actividad marítima que tanto nos hace sentir comprometidos con el agua y con el medio ambiente. Pablo, qué gusto tenerte aquí hoy día. Quisiéramos escuchar de tus palabras, a ver que tú nos cuentes un poco más a profundidad cuál es la historia, cómo ha crecido el canal de acceso y qué esperamos del día de hoy, que ya se han hecho durante varios años trabajos de dragado en el canal. Perfecto, Javier, gracias, amigos, buenos días. Bueno, como bien lo manifestaba Alex, la historia del canal ha sido una historia que, como decía Becker, no sé si este cuento es historia o esta historia es un cuento, pero realmente a partir de que comienza a operar el puerto en el sur de la ciudad, comienza a existir un crecimiento escalonado de la actividad portuaria. Ya se dejaron atrás el viejo río, la ciudad, el puerto viejo, con todo el sistema de carga por barcazas. Las barcazas ahora ingresaban por las esclusas hacia el puerto marítimo donde se hacía la carga. Todo esto, el canal impresionantemente desde los años 60, inicios de los 60, cuando comienza a operar con el liderazgo del APG, comienza a tener un buque de diseño, para que tengamos idea, más o menos de 150 metros de eslora con unos 16, 18 metros de manga. Los primeros que ingresan son los buques de la flota gran colombiana y el primero que ingresa como muestra de la unidad nacional es la motonave Quito al puerto. Así continuó y siempre se mantuvo el calado, las profundidades. El canal tiene desde su boya de mar hasta la boya 80, la parte cercana al antepuerto, alrededor de 90 kilómetros. De esos 90 kilómetros, un primer tramo es en la parte del canal exterior, desde boya de mar a la boya 13, en donde hay un tramo
que ahora está un poco más profundo, lo voy a indicar posteriormente, que se conocía como Los Goles. Entonces tenemos un canal marítimo con roca en la parte del lecho y luego una parte interior que es un canal abrigado en donde el fondo es limoso. Fue desarrollando, fue creciendo, en un inicio solamente habían 6 muelles, del muelle 6 al muelle 2. En el año 81 hay la ampliación y se construye del muelle 1 al muelle 1B y se construye también el puerto granelero. Posteriormente a ello viene el puerto granelero el puerto granelero. Yo lo voy a comentar. En qué momento comienza el paso y las concesiones. A partir de los años 90, mediados de los 90 comienza la época del permisionismo, es decir, que empresas privadas comiencen a dar servicio a los puertos, porque realmente es lo más adecuado, lo más eficiente para que comiencen los puertos a operar adecuadamente. Un Estado siempre es complejo que dé servicios portuarios, que busque clientes, porque el negocio portuario es eso, es un negocio. Entonces comienzan a migrar las gestiones de un toll port, manejo del Estado, visualizando un landlord, un servicio de concesiones. En el año 99 se da la primera concesión, que es de Andipuerto. APG saca el concurso, lo opera desde ese momento hasta ahora Andipuerto, la empresa Andipuerto, y posteriormente en el 2006-2007 se lanza el concurso de la concesión del puerto, la parte grande del puerto, del multipropósito, desde los muelles 6 al 1B, con un puerto en marcha. La concesión gana ICSI, que el nombre comercial en Ecuador es Contecón. Posteriormente vino un desarrollo de puertos privados a partir de los años 2000. Ahí nace TPG del grupo SAM y Naportec, que es el operador de Banana Puerto. Sin dejar a un lado un icónico terminal como Fertiza, que operaba cerca de las instalaciones de la base naval, que comenzó a operar realmente desde los años 60. Entonces, Pablo, solo para que nuestros amigos se puedan un poco ubicar dentro del escenario geográfico marítimo que estamos hablando. Tendríamos 3 áreas de incidencia importante en el canal de acceso. Los puertos que están al inicio del canal de acceso, como es Contecón, Andipuerto y esos 2, ¿no? Después tienes tú los puertos que están desarrollados en el lado para los terminales portuarios habilitados, es decir, terminal portuario de Guayaquil, Naportec o Banana Puerto. Y después tenemos un tercer canal o un tercer acceso hacia el conocido puerto de Fertiza. Entonces hablaríamos de 3 sitios, ¿cierto? Sí, geográficamente. Es correcto, pero todos tienen todos en ese inicio, en ese tiempo tenían una sola columna vertebral y siguen manteniendo, que es el canal de acceso principal. El canal principal y después correcto. Tenemos 3 ramales. La una que va a lo que se conoce como la perimetral marítima, que da la vuelta a la isla Trinitaria por el estero Santa Ana, donde está TPG y también está Naportec, el estero del Muerto, que es donde opera Fertiza, y el estero Covina, donde opera Contecón. Son esteros. Perfecto, sí, entonces tenemos un canal de acceso correcto. Principal y 3 esteros desde donde se desarrolla la actividad portuaria perfecto. Del puerto de Guayaquil. Correcto. Adicional a los amigos, no estamos topando el acceso al río Guayas. No. Todo esto es porque algo que nos faltó tal vez al inicio, Guayaquil es una de las ciudades en el mundo, únicas en el mundo, que tiene 2 vías de acceso a la ciudad desde el punto de vista marítimo, ¿no es cierto? Sí. Uno es el río Guayas, que como lo dijo Alex, hasta cierto año se desarrolló comercialmente como puerto principal, y el otro es el canal de acceso de Guayaquil, en donde se han visto más facilidades para el acceso de los barcos internacionales. Es correcto. Bien, nos ubicamos temporalmente entonces ya en el inicio de la operación de la concesión de Contecón. En ese momento, las características del canal era que permitía el acceso de un buque de calado de 9,75 metros con beneficio de mareas. Ya, para nuestros amigos que no conocen y que nos escuchan, el calado es la cantidad del barco que está bajo la línea de agua. Entonces eso es un elemento muy importante cuando hablamos de un canal, ya que según la profundidad que tenga el canal, vamos a saber
qué tamaño pueden tener los barcos, y eso va en relación a la capacidad de carga que tiene el barco también. Es correctísimo. Con un detalle, el beneficio de marea es el usufructo natural que hacen las embarcaciones o las naves para llegar a puerto usando la amplitud de la marea, porque el estero salado que tiene el canal principal tiene, por ejemplo, en el área de Data de Pozorja una altura de marea de 2.1 metros, en Pozorja 2.5, en la mitad del canal 3.2 y a la altura del puerto, de los puertos, de los terminales, tiene una altura de 3.8, 4 metros. Entonces el buque entra haciendo un horario con una velocidad adecuada y va surfeando prácticamente la marea hasta llegar a los terminales a atracarse. Ya. O sea, la marea es del nivel normal que tiene el agua en el canal de acceso. Con la marea ese nivel sube un poco más, como dice Pablo, en el lugar más alto, 3 metros. Es decir, si el canal ya tiene por naturaleza 9 metros de profundidad con la marea más baja, cuando sube la marea, y si es de 3 metros, tendría 13 metros. Por lo tanto, como él dice, los barcos internacionales, cuando van entrando hacia el puerto de Guayaquil, que ese trayecto les toma entre 5 y 6 horas, tratan de ir llegando con la marea más alta a cada punto. Eso les permite llegar con más carga, ¿no? Correcto. Haciendo gráfico, es hacer un esclusaje natural. Correcto. Una gran oportunidad, ya me meto un poco en el tema. Saludos a todos, gracias por invitarme. La amplitud de marea que tenemos en el Ecuador es importante para de alguna manera jugar, y todo tiene que ser preciso. Por eso más adelante que hablemos de las tecnologías nos vamos a dar cuenta cuán importante es ponérnoslo como lo está manejándose el mundo. Entonces la amplitud de marea es interesante. Bueno, es importante comentar que el comandante Temi Mantilla fue comandante de diferentes buques de la Armada, entonces tiene una perspectiva del canal tanto como capitán experto en pilotear buques, así como ahora desde el punto de vista de los servicios conexos de seguridad para las naves, ¿no? Si me permite, tuve la oportunidad fui capitán de Puerto de Guayaquil, y en esa época era un misterio ingresar a buques de 228 metros de eslora. Me tocó calificar al práctico en el área de frente a Banana Puerto, y de alguna manera me quedé impresionado la capacidad de nuestra gente, ¿no? 228 metros, mi comandante. ¿Hablamos de qué año? De eslora, estoy hablando del año, casi cuando eran los permisionarios, en el año de 1990. Mediados de los 90. Mediados de los 90, ¿ya? Correcto. Y si ustedes conocen al momento las empresas de prácticos, que hay excelentes empresas, hay una especialmente que está ingresando buques en este momento de 336 metros de eslora. Un poquito más, mi comandante. Permítame llegar a ese punto porque es interesantísimo este salto cuántico que se dio. Las profundidades, hablando de profundidades netas, en la parte exterior donde había el estrato rocoso que se conocía como los goles, había una profundidad de 8.8 metros y en la parte interior de 8.2 metros. Y con la marea entraba un buque que calaba 975. La APG en 2000... ¿Eso es en qué año más o menos? Eso es hasta hace 3 años. Ah, ya. Hablamos del año 2019. Ok. Antes de pandemia. Correcto. Ahora, lo curioso y lo que ocurrió es que posteriormente a ello vinieron unos esfuerzos interesantísimos por parte de la autoridad portuaria. Tuvimos la oportunidad de realizar esos estudios en donde ya se manifestaban varias cosas. Primero, que el canal era perfectamente dragable. Segundo, que la roca se podía dragar. Tercero, que el mantenimiento era factible, es decir, los rangos de sedimentación eran tolerables. Y cuarto, que podíamos ponernos a la par de cualquier puerto en el mundo. Con un adicional, que tenían que esos estudios básicamente entenderse como urgentes, porque teníamos un gatillador que estaba presionando por ello, que es el Canal de Panamá. Entonces, el Ecuador había sido el único país que no había hecho nada todavía. Por los post-Panamas, correcto. Después de eso vino una decisión ya del gobierno local de realizar la extracción de la roca.
tuvimos la oportunidad de realizar la primera extracción y verificarlas en físico, ya las características de la roca, luego de muchas campañas de geofísica. Y después de ello, también que se podía dragar y que las dragas podían estar en el área marina sin problema, ¿no? Vino entonces ya, la recta final, que yo le llamo, y tuvimos participación también en el análisis técnico. La decisión fue dragar el canal externo, dragar a 11.85 metros, el canal interno a 11.54 y los esteros que tú bien indicaste, Javier, a 13 metros, menos el de Fertiza, que quedaba solamente con un dragado de 11 metros. Ok. Con ello, el buque proyectado, el buque que se proyectaba tener, era un buque que cale 12.5 metros con beneficio de marea. Ok, que eso en proporción a la eslora o al largo del buque. Para quienes nos escuchan, a veces hacemos esta aclaración de los términos marítimos, navales, que son muy comunes para nosotros, pero a veces a nuestro público le damos esta ayuda, ¿no? Los barcos tienen 3 medidas fundamentales. El largo del barco se llama eslora, el ancho del barco se llama manga y la profundidad que se hunde el barco se llama calado. Entonces Pablo nos decía que con los trabajos de dragado se estaba dando opción para que entren barcos, ¿no es cierto?, con un calado de 12.5 metros con beneficio de marea. Correcto. Que eso representa aproximadamente, haciendo una referencia aproximada, porque cada diseñador de barco va a ser dueño de las medidas, pero en eslora, ¿qué tamaño tendría el barco? El buque que se consideró como buque proyecto fue un buque de 366 metros de eslora, de manga de ancho 50 y un calado operativo, es decir, el calado de la nave de 15 metros, pero aquí ingresan con 12.5. A la fecha han ingresado ya más de 14, 15 buques con esas características. Ahora, aclárame algo, Pablo. Sí, claro. Tú nos dices, ¿no es cierto?, tenemos el ramal principal o tronco del canal, que ese tiene una profundidad con beneficio de marea de ¿cuántos metros? Con beneficio de marea, el calado permisible es de 12.5. En el tronco del canal. Correcto. Es decir, desde que inicia hasta la boya 80. Hasta llegar, ¿no es cierto?, a donde se bifurcan en 3 ramales. Ahora, el ramal donde está ubicado APG con sus puertos concesionados, ¿qué profundidad tiene? 13 metros, Estero Santana 13 metros y Estero del Muerto 11 metros. 11 metros. A la más baja Entonces, marea. Tendríamos en el lado de los puertos concesionados por APG, 13 metros sin problema, que vienen a ser barcos de 330, 340 metros de eslora. 360. 360 metros de eslora. En el lado de donde está TPG y Naportec, lo mismo. Lo mismo. Y en el lado donde está Fertiza, 11 metros. 11 metros. Sí, ¿Barcos de qué eslora? Eslora de 220 metros más o menos opera Fertiza. Ya. Y es importante darse cuenta que mientras más haya tecnología para poder calar esta vía marítima de acceso, barcos más grandes van a poder llegar. ¿O tenemos alguna limitación natural que nos determine un límite de calado y un límite de manga? En absoluto. Y quiero hacer una aclaración en este sentido, porque si bien es cierto, la gestión delegada dragó, no dragó los berthing pockets, los áreas de traque de los puertos. Esas inversiones las realizó cada puerto y son inversiones interesantísimas porque pusieron también al nivel del diseño de los esteros de la zona del antepuerto. Entonces ahora prácticamente a nivel del muelle existen los 13 metros, a excepción de Andipuerto porque su contrato de concesión tenía que hacer el dragado la autoridad portuaria. Ellos manejan todavía 975 de buques básicamente por el área de atraque, ¿no? Pero el resto de puertos sí tienen ya los 13 metros y ahí viene lo interesante. Me preguntaba si existe alguna limitación. La respuesta es no, con un detalle. Siempre tenemos que considerar que la ingeniería es de estabilidad versus costos. Hay que hacer una obra racional, entendiendo qué es lo que se ha hecho, pero que existan retornos. Correcto. Económicamente que existan retornos. Ahora, y ahí mi comandante necesito su experticia, porque después de eso nosotros, una de las cosas que siempre insistimos
es que está hecho ya la profundización. Existe un balizamiento, pero necesitamos más tecnología. Entonces, en ese sentido, se ha desarrollado a nivel mundial tecnologías impresionantes que básicamente consisten en sistemas de control que me gustaría que mi comandante en ese sentido... Muchas gracias. Mira, ¿tienes algo, Mateo? Claro, solo para resumir entonces, la vía, como habíamos dicho al inicio, la vía marítima es igual o un símil a la vía terrestre, ¿no? Necesito tener una buena vía con un buen ancho de vía que esté bien asfaltada en el ámbito terrestre. En el ámbito marítimo necesito una vía que sea lo suficientemente ancha y que tenga la suficiente profundidad. Una vez que hemos preparado la vía, entonces ahora entramos a la segunda parte, igual que en el ámbito terrestre, una buena señalización. Esa señalización a nivel marítimo se lleva a cabo con algo que se llaman ayudas a la navegación. Entonces existen diferentes ayudas a la navegación. Muchos hemos escuchado hablar de un faro, de una baliza, de una boya. Existen diferentes ayudas a la navegación, unas estáticas, otras dinámicas, y en la actualidad ha evolucionado la tecnología y al buque, que antes solo contaba con herramientas básicas como un radar, como una carta electrónica o cosas así, ahora la tecnología ha permitido que existan herramientas tecnológicas que permitan darle servicios al buque, asesoría al capitán de la nave, al práctico, para que tenga conocimiento dinámico y en línea de cuáles son los otros barcos que están en la zona, cuáles son las características geofísicas del lugar donde él está operando, cuáles son las profundidades, cuáles son las mareas. Dentro de eso, una herramienta regulada por la Organización Marítima Internacional y por la IALA, ¿no es cierto?, que es una institución que se dedica a regular y a estandarizar las ayudas a la navegación, tenemos un sistema muy importante que es el sistema VTS, que por sus siglas en inglés significa Vessel Traffic Services, servicios al tráfico de las naves. Y de eso es lo que vamos a hablar con mi comandante Temi Mantilla, quien representa a la empresa Naval Radio, y nos va a comentar cómo va el proyecto de implementación de la herramienta tecnológica más moderna en servicios de asistencia a la seguridad de la nave en el canal de acceso al puerto de Guayaquil. Sí, Javier, justamente como tú indicas, en la actualidad el sector marítimo está en un punto de transformar el sistema de tráfico marítimo emulando al sistema de control aéreo que generalmente nosotros conocemos. Y ahí vienen las tecnologías. Y el país de alguna manera sí se ha preocupado, pero como son actividades un poco que se necesita organizar un buen presupuesto, han tomado las precauciones. La DIRNEA, que es la Autoridad Marítima Nacional, sacó una resolución, la 027, en el año 2018, que posteriormente fue publicada en el registro oficial 335 del 26 de septiembre del 2018, donde se dan todas las regulaciones para la implementación de los BTS en el país. Y como Autoridad Marítima Nacional, que es el almirante director de los espacios acuáticos del país, directamente relacionados con la Armada del Ecuador y por ende bajo el mando del Ministerio de Defensa Nacional, emite unas disposiciones. Y ahí le da a las autoridades portuarias del país la obligación y la responsabilidad de desarrollar estos BTS, que no son otra cosa que un sistema de administración, gestión portuaria, ¿no? Justamente la IALA le dice que es la que regula todas estas ayudas a la navegación. Usted tiene que preocuparse de tres cosas principalmente: un servicio de información, un servicio de control marítimo y un servicio de asesoramiento de navegación. Hay una pequeña pregunta. En todos los puertos y en todos los lugares donde hay tráfico de embarcaciones se tiene que instalar un BTS, o específicamente en algunos lugares donde las condiciones de seguridad sean más críticas. Al menos en nuestro país tiene que instalarse en lo posterior, y la misma resolución dice que en 5 años después de haber emitido esa resolución
se hará una evaluación de ver cómo se avanzó. Entonces, por lo menos Guayaquil ya está trabajando en ese sentido y es como decir el primer programa en esta actividad. Que voy a explicar un poquito. Es un puerto bueno, con mucho que como tú mismo lo has dicho, tráfico. ya no tengo más que hablar lo que tú has dicho y también con Pablo, que definitivamente han puesto todos esos esquemas. Yo me voy a dedicar prácticamente a tal vez a la audiencia a darle una información de lo que es el BTS, ¿no? Es un sistema de gestión portuaria. Y el BTS, ¿qué es lo que requiere? Justamente que los barcos lleguen justo a tiempo a su terminal. Porque dentro de esto, en el comercio, está involucrado un sinnúmero de actividades conexas. Las reparaciones, las agencias, los remolcadores, el personal que entrega la carga, la exportación, el abastecimiento de combustible. Entonces, si eso se demora, eso es mayor costo. Y antes se tenía la idea de que si un barco se quedaba, un buque se quedaba mucho más tiempo en un muelle, eso era beneficioso para el país. No, al contrario. Mientras menos tiempo esté pegado, a mí me permite una alta rotación para ayudar a un servicio eficiente. Y eso me hace, digamos, importante en la región. Nosotros tenemos una posición envidiable para el comercio marítimo. ¿Y qué sucede? Que hace mucho tiempo que hablábamos del BTS, porque siendo marino yo de guerra, también fui comandante de guardacosta, director de Marina Mercante Insular, siempre uno le trata de impulsar esta parte que a veces no hay conciencia en ciertas áreas, especialmente cuando tienes la oportunidad de sacar adelante esto, darle, como se dice, la atención principal y primordial. Un práctico decía, nosotros somos muy buenos y no necesitamos un BTS. Yo le decía, no se trata de ser muy buenos, yo sé que son muy buenos, son excelentes yo diría, porque trabajan muy bien, pero un BTS le da seguridad. Y como yo decía, primero hay una gestión portuaria, hay una seguridad en la navegación, de alguna manera una seguridad física también, y por último un control de la polución. Porque van a haber muchas cosas que en el camino por el BTS se van a evidenciar y más que todo a potencializar. Es como, por ejemplo, que un buque entre directamente a un terminal y no tenga que fondear. Cuando está fondeado está haciendo polución menor, pero está haciendo polución. Si tiene un riesgo de un garreo o algo por el estilo, va a tener un problema. El práctico entra preciso, se embarca, deja su buque, baja y sigue en otra actividad. Entonces, la Marina sí se encargó de poner los puntos claros en esa resolución y se preocupó de que salga en un registro oficial. Entonces, qué interesante cuando el municipio de alguna manera, el alcalde de la época, visualiza también por el pedido y las conversaciones con los navieros y gente de la Cámara Marítima y todo eso, en considerar que dentro del contrato del dragado se tenga un BTS. Ahí un pequeño paréntesis. Usted topó, mi comandante, ahora un tema que es el contrato de dragado. Permítame volver aquí con Pablo un poquito. Tú, Pablo, nos hablaste de todo lo que tiene que ver con el dragado, cómo están las condiciones actualmente y solo una aclaración. ¿Cómo está concebido el dragado del puerto de Guayaquil? ¿Quién tiene la responsabilidad del dragado? ¿Y qué va a pasar en el futuro, en los próximos 15 años? Y volvemos de ahí al tema de señalización. Gracias, Javier. Es un tema icónico porque lo que se hizo fue, el municipio lo que hizo, viendo cómo la dinámica portuaria... ¿Y por qué no el Ministerio de Transporte? Porque realmente llegó un momento después de que ya se concesionó DP World, llegó un momento en que hubo un clamor ya de la ciudad. Guayaquil es una ciudad puerto. Guayaquil regresó a ver al administrador de la ciudad y la Cámara Marítima, los terminales, le dijeron necesitamos hacer algo. Porque el tema del dragado es un tema extremadamente sensible en todos los aspectos. No se puede hacer un dragado de profundización si no existe mantenimiento. Si se hace un dragado de profundización, si se profundiza y no existe un mantenimiento, es un terrible error. Porque los rangos de sedimentación van a aumentar drásticamente. ¿Qué es lo que hizo el municipio? El municipio lo que hizo es solicitar la gestión delegada, es decir, pidió autorización al Ministerio de Transportes y Obras Públicas para hacerse cargo del proceso del concurso público de la gestión delegada para que venga un operador internacional a hacerse cargo del dragado por un tiempo de 25 años.
con dos grandes obras. Primero la parte de profundización y después la parte de mantenimiento. La profundización estaba concebida hacerla en 2 años. La empresa operadora del canal, del dragado del canal, lo hizo en 1 año. Y el pago se hace por un incremento en la tasa que había antes de una tarifa que se llamaba tráfico marítimo, que incluía el tema del dragado. Y la figura es asociación público-privada. Es una gestión delegada donde hubo una asociación público-privada, es correcto. La empresa que ganó el concurso se llama Jan de Nul y opera en el Ecuador como Canal de Guayaquil. ¿Es una empresa de qué nacionalidad? Es una empresa de nacionalidad belga, con una experiencia enorme y eso es lo importante. Es una empresa grande y que ha hecho un canal, un trabajo impecable. Ahora, en el tiempo hizo mucho antes y del para trabajo. regresar a los sistemas de ayuda a la seguridad y a los sistemas de servicio a la nave, ¿este contrato incluyó? Correcto. ¿Cómo fue concebido? Justamente por lo que decía mi comandante, dentro de las muchas conversaciones que se realizaron, conversaciones de orden técnico y siempre visualizando que el canal se ubique como un canal de primer orden, teniendo un buen dragado, hubo una inclusión en los requisitos que la empresa que vaya a dragar contribuya con los fondos necesarios para la implementación del BTS. Había una contraparte que tenía que hacerlo Autoridad Portuaria, que básicamente era un tema de obra civil, pero esas son las condiciones. Entonces es un tema que entiendo mi comandante se está ya por concretarse, después de un poco de tiempo que se ha demorado por asuntos básicamente de trámites administrativos, pero está por concretarse y eso sí sería un salto cuántico respecto a la seguridad en el canal. Sí, bueno, no voy a hacer propaganda, sino que de pronto tú no tienes que hablar de quién va a estar encargado. De lo que hace no, uno, que está encargado, ¿no? Yo tengo ya, desde que me retiré de la Armada, trabajando en Naval Radio, que es una pequeña corporación, que es una familia. Se inició hace más de 25 años en Chile, está hace más de 15 años en Perú, en Ecuador. Me nombraron a mí como, digamos, gerente, soy el gerente en Ecuador, también ahí en Panamá. ¿No? Y excelente decisión. Y normalmente son oficiales de Marina, los gerentes u oficiales de Marina mercante, como el presidente de la Corporación Naval. De la corporación, el presidente es un oficial de la Marina, ¿no? Y escogió su especialidad en mercante posteriormente. Entonces, mira, yo quería entrar también un poquito para que el público conozca qué es el BTS, ¿no? Es un sistema de control positivo de una nave, o sea, que yo tenga el control total. Casi en el mundo no hay ahorita una dirección directa como el controlador aéreo, pero es un sistema de asesoramiento en este caso. Entonces la resolución dice, tiene que tener cámaras. Las cámaras deben de tener la posibilidad de detectar cámaras. Vamos a hablar de los componentes del sistema. Así es. De BTS, del BTS, que como dijimos es el Vessel Traffic Service. Tú hablas mejor inglés que yo, pero bueno, y por ahí vamos. Entonces, debe tener cámaras de video o infrarrojos con una capacidad de detección de 0 a 10 millas náuticas. O sea, hablamos que, por ejemplo, en la actualidad, ese temor que tenemos de que haya algún acto de delincuencia durante las 5 o 6 horas de tránsito de un barco internacional en el canal, va a tener una asistencia positiva, las autoridades van a poder estar haciéndole seguimiento al barco en diferentes puntos para tratar de evitar ese... En sí no es un sistema de vigilancia marítima, pero tiene como actividad secundaria esta seguridad física, podríamos decir, porque su principal objetivo es la administración del tráfico marítimo para que sea eficiente la recepción en los terminales, los puertos, digamos, las naves, ¿no? Y la seguridad. Entonces, ¿no? con estas cámaras que pueden ver también en la noche, se tiene esa ayuda. Debe tener radares que como mínimo puedan detectar de 0 a 24 millas y dentro del canal y de Pozola, que después vamos a poner las ubicaciones de dónde van a estar los radares, vamos a explicar las ubicaciones, va a poder tener un panorama importante al acercamiento o a la aproximación de una nave al acceso al puerto de Guayaquil. AIS, un sistema automático de identificación, tú sabes que está en VHF y los buques pueden ver la actividad que realiza el buque, la navegación que está llevando, la prueba que está en ese momento, la velocidad. Anteriormente nosotros cuando
navegábamos en los buques de la Armada, teníamos que utilizar el VHF para preguntarle, yo voy a rumbo tal, me llamo tal, usted que viene a tal rumbo, ¿cómo se llama? Pasamos verde con verde, para algunos hay que explicar el verde con verde o el rojo con rojo, porque a veces equivocan de derecha a izquierda, algunos anotaban en la pizarra, entonces eso hay muchas anécdotas para reírnos y le saco. Para quienes navegan, ¿no? O alguien que dijo, se me acabó la carta un día del canal, porque la carta tiene 2 esquemas. Entonces, bueno, uno se ríe también y disfruta de eso y va para adelante. Entonces, todos estos complementos van a dar un control positivo, o sea, la persona que va a estar ahí y no son personas que de la noche a la mañana van a aparecer en los áreas de control. Ahí va a haber supervisores que tengan que tener una formación de oficiales, de marina de guerra o marina mercante. Ahí yo tengo una pregunta, mi comandante. Es muy apasionante esto de lo que estamos hablando, ¿no? Una buena vía con un buen sistema de señalización y más asesoramiento con un fin principal que es la seguridad a la navegación, que es gestionar de forma más eficiente el comercio internacional, el comercio exterior del país, para que las naves tengan más facilidades de entrar y salir en forma más rápida, ¿no es cierto? Ahora, usted nos dice, un elemento importante es quién va a operar, como en todo, ¿no? Tengo un Mercedes-Benz, pero si no lo sé operar, a la final no le saco el provecho. ¿Quién va a ser la entidad que tenga a cargo el control y monitoreo de todas estas ayudas que ofrece el sistema BTS? Bueno, también la resolución le dice que la Escuela de la Marina Mercante Nacional y también los centros de formación de la Armada tienen que intervenir en esto. Y desde luego dentro del contrato está establecido que el Wärtsilä, que es la empresa que ganó, va a preparar a estas personas y se las va a certificar y a calificar. Pero estas son dotaciones de personas y grupos 24/7, porque va a tener que atender las 24 horas del día, todos los días de la semana y todos los días del año, ¿no? Mi comandante, yo quería hacer una relación a una experiencia profesional. Conocí el sistema de control de tráfico que también lo había implementado Wärtsilä en hidrovía en Argentina, por 300 kilómetros en el Río de la Plata. Puerto bastante parecido al nuestro, sí. de Guayaquil. A eso me refería. He tenido la oportunidad también. Es un puerto que tiene unas particularidades similares a las de Guayaquil y los operadores son de la Prefectura Naval. Que es guardacostas. Que son las guardacostas de aquí. Mi criterio personal, es lo que yo creo. Por las particularidades de lo que reviste un BTS, por lo que se necesita, por la necesidad de hacer guardias, por la experiencia que tiene la gente de mar aquí, sean estos navales o mercantes. Pero lo ideal sería que ese tipo de personal sea el que opere el BTS, porque ellos ya tienen toda gente de mar ha pasado por el conocimiento de qué es un radar, cómo opera los radares, las radiofrecuencias, qué significa el control de profundidades. Entonces me parecería que resultaría lo más idóneo. Sí, mira, nosotros tenemos una cuestión en la compañía, ¿no? El dueño es muy práctico, habla muy bien ruso, muy bien inglés y muy bien español. Entonces en las tarjetas nosotros no ponemos ningún título que tengamos, ponemos el nombre de nosotros. Y entonces a veces la gente se lleva mucho por el currículum, y si tiene 5 masterados es lo máximo. No, ahí necesito personas que tengan conceptos navales y marítimos. O sea, que no le pueda decir a alguien, oye, se equivocó de la vuelta y regrésese. No es así de fácil. Uno tiene que prever e ir organizando el tráfico en base a lo que va pasando. Entonces, ¿qué pasa? Los buques que se van aproximando van poniendo su velocidad de crucero y van a ahorrar cualquier cantidad de dinero cuando tiene ese control. Entonces, Pablo me ayuda a que yo meta una cuñita a quien representamos. Nosotros representamos a Wärtsilä, pero no somos representantes solamente de nombre. Tenemos brazo técnico. Nosotros tenemos personal a tiempo completo y todos de título de tercer nivel, sí, porque queremos ingenieros. Y esos son los que trabajan ahí. Pero déjame decirte lo siguiente. En la región Sudamérica, Wärtsilä ha puesto en Argentina BTS, en Chile, en Colombia está cruzado de BTS que ya se hacen prácticamente un sistema de vigilancia marítima. Al momento, Wärtsilä está en la construcción del BTS en Perú, y en Chile son personas de la Armada, en Perú va a ser la Armada,
En Colombia maneja la Armada. En Argentina la prefectura, que son personas con formación naval, militar, podríamos decir, son guardacostas, y así sucesivamente. Esto hay que conversarlo, o sea, no es solamente... Entonces, podríamos decir que no está 100% definido quién operaría, quién tendría la responsabilidad de la operación. Hablamos que las personas se tienen que capacitar, eso estamos de acuerdo, es parte de la implantación. Pero ¿quién va a tener la responsabilidad de la operación? Todavía no Javi, está 100% la operación claro. Estaría a cargo de la APG, es la dueña del tráfico del canal. Portuaria. Correcto. Ya. Eso hay que Entonces, tener claro. ahí Una la cosa operación va a ser a cargo de la autoridad portuaria. Si la autoridad portuaria realiza un convenio con la Armada o con diferentes organismos que le ayuden a la operación, es otra cosa. Pero yo pienso que la portuaria va a trabajar muy bien porque tiene una buena visión, tiene gente ahorita que piensa en que tiene que hacerse un trabajo especialísimo, porque esto Guayaquil va a ganar tremendamente, los seguros de los buques, etcétera, etcétera. Va a ser una cosa extraordinaria. ¿Sabe a qué me imagino yo ahora que usted habla? Yo soy fanático de la Fórmula 1 y me imagino ver una pista, ¿no es cierto?, de Fórmula 1 en donde realmente contamos con toda la tecnología y con toda la gente preparada para que realmente los autos entren y salgan de paddocks o de pits en el menor tiempo posible. Entenderíamos que más o menos esa puede ser una referencia, ¿no es cierto? Tener una buena vía, tener buena tecnología, gente preparada y que el tiempo de los barcos mercantes entrando, dejando la carga, cargando y saliendo sea el menor tiempo posible. Mira, por ejemplo, los prácticos en este momento, ¿no es cierto? Y vuelvo a lanzar una cuña, ¿no? Tienen ahorita un software que se llama Pilot Pro, que a través de una tablet, ellos conectados a LICE, hace sus ingresos por el canal de Guayaquil. Y yo diría que un 80% de los prácticos ahorita manejan ese sistema. Y entonces yo conversaba justamente ayer con una persona que es cabeza de serie de una empresa de prácticos. Me decía, Temi, ese Pilot Pro a nosotros nos ha ayudado a una barbaridad, porque si hay problemas ahorita con el balizamiento del puerto de acceso a Guayaquil, entonces todas estas tecnologías te van a ayudar. Por eso todo es repetido en el ámbito marítimo. A bordo para el GMDSS tienes 2 HFs, tiene que ser con gente que tenga conocimiento y que se inmiscuya en la actividad. Sí, realmente he conocido también el manejo de la tablet, es impresionante porque lo que hace es también generar virtualidad de las maniobras, de las balizas y de las boyas que están fijas, ¿no? Y eso es impresionante. Ahora, con el tema del BTS, más de esa proyección, el siguiente paso sería el balizamiento, pues el canal... Pablo, está preocupado Javier porque no le entregamos el micrófono. Oye, si lo conocemos, ¿quién te hablaba? Oye, déjanos hablar. Está bien. Era justamente porque es importante, ¿no?, darse cuenta. Entonces tenemos, como dijimos, ya una buena autopista, tenemos unos buenos sistemas de asesoramiento, de señalización. Nos comentó y gente pensante que está haciendo el trabajo. El e-Sailor, que es el programa que se instala en las tablets. No, el e-Sailor es un deportivo. Se llama Pilot Pro, el que es profesional. Pilot Pro es otro software de Barcila. De Barcila mismo, pero que este es profesional, dedicado para prácticos. El e-Sailor es una ayuda para un deportista. Recreativa. Listo. Entonces, bueno, estaríamos casi entendiendo lo que está pasando, ¿no es cierto? ¿Cuál es la expectativa versus la realidad? Y de lo que podemos resumir, más o menos la realidad va alineada con la expectativa. Hemos visto el esfuerzo que han hecho las diferentes autoridades, entre esto el Ministerio de Transporte en su momento, el municipio de Guayaquil al recibir a través de este convenio la potestad de llevar adelante todos los trabajos de dragado, y por otro lado el proceso de implementación del sistema tecnológico que va a ayudar a explotar de mejor manera el tráfico dentro del canal. ¿Para cuándo estiman tener instalado el sistema BTS? Ya, yo primero quisiera decirles un poquito, a breves rasgos, qué compone el BTS Correcto. en Guayaquil. Exactamente. El que se va a instalar acá. Así es. Va a tener un radar de estado sólido. Ustedes saben, no necesitaría magnetrones. Son radares con ciertas especificaciones. ¿Cuántos radares a lo largo Uno primero en Pozorja, donde va a haber también una estación de ICE,
VHFs y cámaras. El AIS en data de Pozorja. que se menciona por sus siglas en inglés es Automatic Identification System. Es del sistema de identificación automática de las naves. Entonces la ventaja... A través de VHF, de comunicaciones VHF automáticas. Correcto. A través de un canal de comunicación yo puedo ver en mi pantalla de mi barco cuál es el nombre, la velocidad y otras características del barco que no puedo ver físicamente muchas veces por la distancia. O que aunque lo vea físicamente, no sabía antes qué barco era, a qué velocidad iba y otras características de la nave. Entonces, con este sistema ya a distancia identificamos automáticamente qué nave se nos acerca y cuáles son las características de velocidad, rumbo, entre otras cosas, ¿no? Usted pagas, tienes el radar. Ah, claro. Entonces, por eso digo, ese es un elemento. También tienes 4 VHFs ahí. Diría, ¿por qué 4? Aunque ya las comunicaciones van a ser prácticamente intercambio informático, porque la idea es no saturar el sistema. Mucha gente coge el canal 16 y se pone a hablar ahí, por eso que decimos nos pasamos a tal canal para hacer una coordinación mayor, ¿no? Entonces, de ahí viene el radar, por eso. El radar que me está dando la PEPA ahí, el AIS también me está dando la indicación y con el rumbo, velocidad, ¿no? Estoy corroborando eso. La cámara que estoy viendo, hay estaciones meteorológicas también. El buque propio está dando información también de cómo está ingresando. Sabemos el tema de las mareas. ¿Van a tener información de mareas integrada al BTS? Bueno, depende, claro, desde luego. Igual el Pilot Pro tiene integración de marea. Claro, tiene que comprar una licencia usted y la tiene. Pero hablamos de mareas desde el punto de vista físico de un mareógrafo, es decir, que esté calculando en forma dinámica de tiempo real las mareas. Desde luego se puede hacer eso, pero depende de la instalación de es que esto se hace por etapas. Entonces, por ejemplo, la etapa que está en este momento ya en actividad, están en la primera etapa, están preparando los enlaces en este momento, y tal vez Pablo pueda acotar que lo veo en este tema. Están en los enlaces a través de una empresa que no es Wärtsilä, ¿no? Wärtsilä entra en la parte de los radares, de las cámaras, de los equipos de comunicaciones. Son 2 torres de 60 metros autosoportadas, una en Pozorja, en Data Pozorja, y otra en Guayaquil. Y los 2 centros principales quedan ahí. En Puná tenemos estación de AIS y comunicaciones. Para el río Guayas. ¿Para cuándo estiman que va a estar instalado? Tienen que ya firmar en estos próximos días entre la municipalidad, la autoridad portuaria y Jan de Nul el convenio para comenzar a arrancar. ¿Y ahí les tomaría qué tiempo? Bueno, un radar de esos son 6 meses por lo menos para construir, ¿no? Un solo detalle, y es importante, como decía mi comandante, a este servicio se le pueden incluir más sistemas de monitoreo y control. Y uno de los que considero claves es el tema de la medición de mareas. Porque, por ejemplo, en el Río de la Plata existe esa referencia y existe ese dato, el operador tiene ese dato. Entonces, ese dato es vital porque como al ser un canal que opera con beneficio de mareas, el controlador puede indicar directamente al práctico y al capitán de la nave, tiene agua, salga, no tiene problema, salga. Mire, qué interesante, porque con eso, de alguna manera, ya la organización de las entradas y salidas de los barcos del canal no va a depender de la disposición del puerto o del práctico, va a depender de las condiciones físico-meteorológicas que existan en el lugar. Me parece muy interesante. Yéndonos también a un punto más allá, que en la actualidad todos sabemos que con tantos eventos que hemos tenido, ¿no es cierto?, de contaminación de contenedores, etcétera, el manejo de la información de cuándo las naves van a salir, arribar, etcétera, debe ser un manejo confidencial. Entenderíamos entonces también que todo lo que tiene que ver con el sistema, la información y todos los aspectos de ciberseguridad van a estar contemplados en el BTS. Siempre, a veces esta cuestión de la confidencialidad nos mete unos nudos terribles que no los podemos abrir. Ahora ya casi nada es confidencial. Lo importante es la preparación de la gente. Cuando tú tienes gente preparada, y si la aduana sabe que entra un barco y que ellos tienen perfiles de riesgo para chequear y ver qué pueda pasar, cuando sale también está viendo a la policía. Cada uno está haciendo su trabajo tranquilamente. Yo fui comandante de guardacosta, yo tenía una excelente relación con la aduana y con la policía. Yo le decía, a mí no me informen nunca con anterioridad, dígame el día que necesita que yo esté ahí y olvídese que yo estoy en 30 segundos
entre comillas, pues no es, es un término que usamos en la Marina, y le apoyo a lo que usted va a hacer, cero problemas. Porque usted se inmiscuye, usted le pone espíritu, le mete ñeque, como decimos nosotros, a la actividad que estamos realizando. Lo haces con todo, porque esta cuestión no es una cuestión de solo una institución. Y alarmarnos cuando pasa algo. Yo no me alarmaría nunca. Me alarmaría cuando no podemos hacer algo y no estamos capturando mercancía, digamos, porque, mire, hay una equivocación terrible. En el mar las líneas de comunicaciones son múltiples. Recuerda que nosotros en el mar somos más de 5 veces más del territorio terrestre y ahí no hay retenes donde tú puedes decir por aquí va a pasar una nave. Tú tienes un sinnúmero de vías donde te puedes comunicar. Entonces, la cierta comunicación sí es muy reservada, pero hay otra que tienes que ser la dinámica para que el comercio, que es lo principal en el país, se mueva. Mientras se mueve Guayaquil en el comercio, se mueve todo el país, porque va a haber de entrada y salida mercancía que de alguna manera nos apoya a la dolarización. Por ejemplo, la actividad que hacemos nosotros en el ámbito marítimo, somos forjadores de divisas, porque la empresa nuestra y la tuya, damos servicio técnico internacional en la cual damos servicio que ingresan dólares al Ecuador. Entonces, en ese sentido hay que apoyar también. Los puertos tienen que ser ágiles. Cuando una compañía está calificada, ya está calificada por la Subsecretaría de Transporte Marítimo y Fluvial y ya tiene su matrícula, desde luego se hacen los controles al ingreso, pero deben ser ágiles. Eso no significa claro. Que ser ágil quita que usted No, pueda claro. chequear. No, está muy bien. El asunto es que ahora, como vemos, ¿no es cierto?, la ciberseguridad es un elemento que garantiza que la seguridad de los datos que van a proveer los sistemas está gestionada y administrada en forma correcta para que no haya ninguna variación. Si yo muevo el dato de un barco y en los sistemas aparece que no está en la posición XY, sino en la posición X' y prima, pueden generarse muchas cosas. Entonces, está muy bien, ¿no es cierto?, el dinamismo y la facilidad que le demos al comercio, al tráfico marítimo, va a aportar directamente al comercio exterior y ese es nuestro fin último. Bueno, yo creo que esta ha sido una mañana muy interesante. Hemos roto un mito, como dicen los programas. Hemos visto que la expectativa es similar a la realidad en la actualidad. Vemos que existen esfuerzos tanto de las autoridades como el municipio de Guayaquil y otras autoridades, al igual que la empresa privada, como estamos viendo ahora, en promover algo muy importante para la ciudad, que es el tráfico marítimo a través del canal de acceso al puerto de Guayaquil y todos los servicios conexos que aquí están relacionados, ¿no es cierto? Tenemos empresas de tecnología, empresas de tecnología en el ámbito portuario, tenemos empresas de asesoramiento, una participación muy grande de muchos otros sectores que vienen vinculados o conexos al comercio marítimo. Entonces, vamos adelante, Guayaquil, vamos a seguir colaborando e impulsando que se generen más fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, con el impulso al transporte marítimo y al comercio exterior y local que se realiza a través del canal de acceso. No sé, Alex, ¿qué opinas tú para terminar el día de hoy nuestra entrevista? Sí, completamente de acuerdo, un tema súper interesante, el trabajo que desarrollan cada una de estas empresas en su ámbito de competencia y el apoyo que recibimos de parte de las autoridades que tienen que ver con el ámbito marítimo, ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a las órdenes como siempre, estamos aquí para servirles, para seguirles transmitiendo y llevando a sus trabajos, a sus hogares, invitados de este nivel y de diferentes temáticas sobre el desarrollo marítimo y portuario del país. No tengo nada más que agradecerles, mi comandante y mi capitán, si van a dar unas palabras de despedida. Nos ha tocado duro. Bueno, Es difícil, pero bueno, yo agradecerles la invitación. Nosotros venimos como siempre predispuestos a dar información, cada uno hará sus conclusiones, pero podría decir mi conclusión final, yo pienso que estamos avanzando, siempre avante, estamos yendo para adelante y el BTS realmente va a ser una realidad, es una realidad para el canal de acceso de Guayaquil y lo importante es que se agiliten ciertas cosas que son necesarias para cumplir con los tiempos y de alguna manera esa imagen que podría estar distorsionada se mejore para que se dinamice
realidad del comercio en el país, ¿no? Eso es mi... Sí, gracias Javier, gracias Alex, mi comandante, un gusto haber compartido con usted. Simplemente acordarnos que Guayaquil es una ciudad puerto, una ciudad portuaria, y que no nos descuidemos nunca de que somos un país marítimo. Nos debemos al mar y tenemos la responsabilidad de estudiarlo, de trabajar en él y de fortalecer todo lo que significa temas marítimos y portuarios. Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido un tema muy interesante el día de hoy. Gracias Edwin.